Hemos dado comienzo a nuestra serie de Apocalipsis. Es una serie acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. La semana pasada nosotros hablamos cuando el Rey se revela en Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a hablar de 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, que representan todas las iglesias a través de todos los siglos y a la vez representan iglesias específicas. Vamos a comenzar este estudio, no es una prédica, es un estudio. Vamos a comenzar este estudio diciendo que hay 2 clases y 2 escuelas de pensamiento cuando interpretamos las 7 iglesias de Apocalipsis. Una es la iglesia histórica, son iglesias existentes e históricas. La otra son iglesias representativas de todas las iglesias a través de todas las edades. ¿A qué se refiere la primera escuela? Es iglesia que Juan conoció. En el caso de Efeso, Juan incluso fue pastor. Eran iglesias existentes que estaban en un lugar particular llamado la provincia de Asia. Y ahí estaban esas 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, de habiendo tantas iglesias, ¿por qué Dios escogió a esas 7 iglesias? Porque esas 7 iglesias también iban a representar todo lo que iba a suceder en los diferentes períodos de la historia de la iglesia. De hecho, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Éfeso, hablamos de la iglesia apostólica o la iglesia primera, primitiva. Luego pasa la iglesia de Esmirna, del año 100 a más o menos al año 312, y todas estas fechas son meramente referencias, pero esta es la iglesia que fue perseguida. Y después la iglesia perseguida pasó a ser la iglesia de Pérgamo, la iglesia estatal. Y luego de la estatal pasó a ser la iglesia en Tiatira imperial. Y luego pasó a ser Sardis, que es la iglesia reformada, que de allí Dios hace una reforma, lo veremos más adelante, sobre todo con Martín Lutero. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, los tiempos de Wesley, los tiempos de Livingstone, los tiempos de los grandes misioneros del Señor. Y luego viene la última iglesia, la cual es antes del rapto. ¿Sabe cómo se conoce? Como la iglesia apóstata, como la iglesia que va a corromper la doctrina. Pero Dios siempre tiene un remanente. Entonces, no solamente representan diferentes periodos. Ahora, ¿cuál es la otra escuela? Es que son iglesias representativas del estado de todas las iglesias. Diferentes iglesias experimentan diferentes estados actualmente. ¿Qué significa en mi vida personal estas iglesias? Todo esto tiene un símbolo y una aplicación personal bajo un trasfondo histórico y representativo. Por lo tanto, yo quiero que usted preste atención a cada uno de estas menciones que vamos a hacer de cada una de las iglesias. ¿Está preparado? ¿Se alistan? Nos vamos. Comenzamos con la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso estaba en una ciudad que llevaba su nombre, una ciudad muy de las más importantes de toda Asia, aunque no era la capital. En este lugar había lo que se llamaba la adoración a Diana, la grande de los Efesios, o Artemisa. Esta iglesia que estaba ubicada tenía una vitalidad bien grande. ¿Por qué? Porque era la iglesia que había sido fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, era la iglesia que había sido pastoreada también por Juan, era la iglesia que después quedó Policarpo, o sea, era una iglesia netamente apostólica, era una iglesia deseada. Es más, el término Efeso significa una iglesia deseada de todas las edades que la iglesia ha experimentado, y vamos a verlo en el transcurso de estas 2 prédicas. En todas las edades, lo que era más preciado y deseado es la edad apostólica, el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque era una iglesia evangelizadora, era una iglesia con una pasión grande por el evangelio. Ahora, algo muy particular: esta iglesia de este primer siglo, la mayoría de sus líderes, apóstoles en este caso, eran judíos. Luego, cuando pasó a manos gentiles, cuando pasamos a la iglesia de Esmirna, empieza a corromperse la iglesia un poco y a perder su celo evangelizador. Es por eso que al final de los tiempos Dios envía 144,000 ¿qué? Judíos para volver a predicar por ese celo. Y la iglesia empezó a florecer en Efesios. Pero ¿cómo se identifica a Cristo
a esta iglesia. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Recuerda lo que nosotros vimos la semana anterior? ¿Qué significan las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los los 7 mensajeros del Señor. Dios tiene a sus ministros en su mano derecha, su mano de autoridad. Pero ¿qué sucede también? Se pasea en medio de los candelabros de oro. Ahora, usted va a notar algo, que Jesús se presenta a cada una de las iglesias haciendo mención de una de sus características en el capítulo 1. Todo cuando Jesús se presenta a las 7 iglesias, regresa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es iglesia por el testimonio de la deidad de Jesucristo. Cuando una iglesia pierde de sus labios, de su proclamación, de sus programas, el nombre de Cristo y el énfasis en exaltar al Hijo de Dios, no al hombre, sino al Hijo de Dios, nosotros entonces estamos en un gran peligro. Por eso la iglesia tiene que proclamar al Señor. Ahora, cada iglesia recibe un elogio, recibe una condenación, recibe un consejo y un desafío. Vamos a ver cuál fue el elogio que Jesús, el que camina entre los candelabros, el que tiene las estrellas en su mano derecha, le da un elogio a Efesios. Y aquí está, Apocalipsis 2, versículo 1 al 3 y luego saltamos al 6. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, en primer lugar usted nota que esta es una iglesia trabajadora. La Biblia dice: conozco tus obras, tu perseverancia. Alguien dijo que ser cristiano es trabajar para Cristo. El doctor Dehan decía: creer en Cristo no cuesta nada porque es por gracia. Seguir a Cristo cuesta algo, pero servir a Cristo cuesta todo. Una iglesia cristiana llena del Espíritu Santo es una iglesia que está trabajando por el Evangelio de Jesucristo. Está trabajando por su amado Señor. En Efesios capítulo 2, nosotros en el versículo 8 comenzamos entendiendo que nadie es salvo por obras, ¿cierto? ¿Quién de ustedes es salvo por obras? Nadie es salvo por obras. Esto es don de Dios, es gracia. ¿Para qué? Para que nadie se lleve el mérito. La gloria es solamente del Señor. Pero más abajo, en el versículo 9 y 10, dice: pero fuimos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. No fuimos salvos por obras, pero sí para hacer buenas obras. Tenemos que trabajar. Ahora esta iglesia también una iglesia separada. Es más, dice que no toleraba a los malvados. La palabra eclesia en su idioma original griego significa separado, los que son llamados, los que son separados para algo específico. Nosotros somos separados del mundo, pero somos llamados para estar cerca del Señor. Y esta es una iglesia que no toleraba el pecado, no toleraba la maldad, pero también era una iglesia pura. Y ahora, ¿por qué era una iglesia pura? Dice que ellos no permitían que alguien que se llamase apóstol, así por así, ellos lo probaban. Y ellos encontraron que muchos de los apóstoles eran falsos apóstoles. Era una iglesia que se cuidaba. Y es interesante para mí, de verdad, para mí mientras hago este estudio, es interesante que si Apocalipsis es el libro que habla de los últimos tiempos, y Apocalipsis está diciendo que en los últimos tiempos va a haber una carrera por autodenominarse apóstoles. Muchos van a creer, ¿y cómo va a ser probado? Van a ser probados que es falso. Ahora, Dios ha levantado hombres de Dios genuinos con un llamado auténtico. Pero para mí es increíble que la mayoría de amigos que yo tenía llamados pastores, ya nadie es pastor. Ahora todos son caciques y todos son apóstoles. Ahora el pastor tiene que ser el apóstol, la esposa tiene que ser la profetisa. Y ya déjeme decirle, al paso que vamos ya no van a haber pastores, ya no van a haber ovejas, todo el mundo va a ser apóstol. Esto no es del Señor.
Muchas de esas personas se están autodenominando a sí mismos. Y es un cumplimiento apocalíptico. Ahora usted dirá, si usted es nuevo, ¿qué es eso de apóstol? Es algo que en las iglesias cristianas es un fenómeno que se está dando. Nuevamente hay algo genuino y auténtico. Pero la Biblia dice que la mayoría, que muchos de ellos eran probados falsos. Quiere decir que habían verdaderos, pero muchos eran falsos. ¿Usted quiere ver cuáles son las marcas o la actitud de un apóstol? Yo le invito que en su tiempo privado usted lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y usted lea todo ese capítulo, también Segunda de Corintios 11, del 13 al 4. Y usted va a ver características únicas, pero el tiempo no es el que nos ocupa hoy. Básicamente, la gente está buscando esto. Los apóstoles, según lo que esos textos que le doy de referencia, son personas humildes, no preponderantes. Son personas que buscan servir, no están buscando jerarquía, no están buscando dominio. Son personas que aman y que todo lo que hacen, lo hacen con amor. Son personas amorosas, son personas humildes, son personas que no buscan ganancias deshonestas. Son personas que sus motivaciones son puras. Y pregunta, ¿es eso lo que usted ve realmente en la televisión hoy? ¿O en la radio? ¿O en su ciudad local? Yo no soy quien para decir este es y este no es. Lo único que sé, que puedo decir, vaya usted a la Biblia y pruebe usted según la palabra del Señor. Ahora dice que aborrecían también a los nicolaitas. No querían nada que ver con este grupo. Ahora, los nicolaitas son un grupo peculiar. De hecho, ellos creían que el espíritu y el cuerpo están separados. Entonces, cuando ellos pecaban, decían ellos, si yo peco y hago inmoralidades con mi cuerpo, no importa porque mi espíritu sigue siendo santo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esta religión falsa o esta secta falsa lo que hacía era compartimentalizar su vida. Y entonces el día del domingo era su holy hour, su tiempo santo de oración, pero el viernes es su happy hour. ¿Y qué dice Pablo? Que ellos no querían ver nada con los nicolaitas. Así que la próxima vez que alguien lo invite, oye, vamos al bar o vamos a la discoteca, usted diga, nicolaita. Y en griego eso no se aplica, pero en Miami y en Hialeah, nicolaita significa no se cuela. Tengan cuidado. Y esta era una iglesia que tenía esto, una iglesia sufrida también, porque perseveraba, y una iglesia hermosa, era una iglesia especial. Ahora, ¿una iglesia tan especial tendría algún defecto? Todos tenemos, ¿cierto? Aquí está el defecto y la condenación de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esto es tremendo. ¿Cuál es el problema? Habían olvidado su primer amor. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque la generación de los apóstoles estaba muriendo. De hecho, recuerde Juan cuando está escribiendo esto, según los eruditos, está más o menos en el año 95. En la cadencia, cuando caducaban, cuando ya se estaban despidiendo, la mayoría de esos apóstoles habían sido muertos por Nerón, habían sido esclavizados y excluidos. En el caso de Juan, habían estado desterrados. Entonces, él está escribiendo y esa época se está perdiendo. Entonces, estas personas que tienen una experiencia personal con Jesucristo, los apóstoles de primera mano, ahora venían otras personas, incluyendo algunos hijos de Juan, según la historia, que no tuvieron esa experiencia real con el Señor y se fue perdiendo. Entonces, hacían ministerio porque tenían muchas obras, ¿recuerda? Se esforzaban por Dios, pero la ilusión se perdió. Y el ministerio vino a ser un deber y no un deleite. Algo se murió, algo se perdió. Es como el matrimonio. La luna de miel se acabó, ¿cierto? Usted puede saber quién está de novios y quién está casado cuando entra a un restaurante, ¿sí o no? Lamentablemente, no de nuestra iglesia. Pero esto es, la gente pierde. En otras iglesias la gente pierde ese sentir, esa cosa hermosa,
esa luna de miel. Entonces Dios dice, tengo una solución. Tengo una solución, has dejado tu primer amor. Entonces Dios le da una fórmula para regresar a su primer amor. Le dice, lo que tienes que hacer es recordar, retroceder y repetir. Y esta es la fórmula para todo matrimonio y para toda iglesia que ha perdido su primer amor. Que recordar, retornar y repetir. ¿Recordar qué? Recordar todo lo que Dios ha hecho. El Señor siempre le enfatizaba al pueblo de Israel, recuerden, repite estas palabras a tus hijos para cuando pregunten qué hizo Dios, diga, estas son las cosas que hizo el Señor. ¿Por qué las 12 piedras después de que partió el Mar Rojo? Porque van a preguntar a tus hijos para que recuerden. No olvides este libro de la ley, tienes que recordarlo. ¿Qué hace Jesús cuando viene en el Nuevo Testamento? Establece la Santa Cena. ¿Y qué dice? Haced esto en memoria de mí. El problema principal de nosotros los seres humanos es que nos olvidamos. Nos olvidamos de las cosas que el Señor ha hecho. Mire, muchos de nosotros dijimos al Señor, Señor, cuando tú hagas algo en mi vida y tú me llevas a Estados Unidos, Señor, yo voy a servirte. Señor, llévame en American Airlines o Coyote Airlines o Balsa Cruise. Lo que tú seas, Señor, Señor, voy a servirte y todo. Y Dios hizo todo. ¿Y qué sucedió después? The American Dream. ¿Qué sucedió después? La pesadilla americana. Nos perdimos esa llama, esa pasión, Dios mío. Créame algo cuando lo digo. Nunca he estado tan apasionado como este tiempo. Nunca. Tengo un hambre de Dios, tengo un deseo de Dios. Estamos, mire, con hambre. En nuestra casa estamos con hambre de Dios. Un deseo, una pasión. ¿Y qué tiene que hacer usted? Es ¿qué? Recordar. Pero hay otra cosa. Retorna, arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete. Tienes que recordar de dónde has caído y arrepiéntete. Es el consejo del Señor. Retorna. ¿A dónde? Bueno, arrepiéntete, dale vuelta a tu vida y vuelve al Señor. Retorna. ¿Y qué más? Repite. ¿Repite qué? Repite las cosas que hacías para Dios. Repite tu tiempo con Dios. Repite tu romance con Dios. Yo le escribía cartas a mi Señor y las ponía arriba del techo por, no sé, años, hasta que me enamoré de una novia después. Vuelva y escriba y le escribí al Señor y vuelva a su primer amor, vuelva a hacer las cosas, repita, es como el matrimonio, usted tiene que repetir, ¿sí? Recuerda, usted tiene que volver a repetir. ¿Qué tiene que hacer? Sáquele la silla cuando va a comer, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Está mojado el piso, quítese su chaqueta Alfani y tírelo para que la reina pase. Amén, hombres. Amén, hombres. Amén. Sí, repita. Mujeres, ¿qué le gusta a ustedes los hombres? ¿Qué es lo que quieren que los hombres repitan otra vez? Dígame usted. La luna de miel, dicen los hombres, no. ¿Qué es lo que ustedes quieren que los hombres repitan? A ver, rápido, dígame. El I love you, Rina. Ok. ¿Qué más? Las atenciones. ¿Qué más? Y el coro femenino de Christ Fellowship dice los detalles. Wow, ¿cómo saben eso? ¿Se dijeron eso antes de entrar en el servicio? No, está intrínseco. Usted ve, las mujeres no necesitan perlas, joyas ni diamantes.
Bueno, pastor, pero sí, una esmeraldita, una perla o un diamantito, pues no está de más, pastor. No, ya se conforma con un anillo hecho de una ramita de hoja, y eso es lo de menos. Yo me acuerdo que una de las canciones que yo le cantaba a Maylin es: yo quisiera tener en algún lugar una casa de palo donde contigo puede estar. Pero ya después del segundo año, casa de palo. Casa de palo, deja que Palito Ortega siga cantando eso, pero... Vuelva a su primer amor, repita. ¿Qué tiene que hacer nuevamente? Recordar, retornar, repetir. ¿Qué tiene que hacer? Otra vez, ¿qué tiene que hacer? Repetir. No, le estoy diciendo que hay que repetirlo. Hay que hacerlo. Ahora, Dios le da un desafío a esta iglesia. Y aquí está el desafío, Apocalipsis 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bien, ¿a qué se refiere cuando dice que tiene que escuchar? El que tenga oídos para oír, que oiga. Número uno, todos tenemos oídos. Entonces, ¿usted cree que se refiere a los oídos naturales? No. Se está refiriendo, hay tres estados. Número uno, el que no ha nacido de nuevo, aunque tiene oídos, no tiene oídos espirituales. Y por eso, como no ha nacido en el Espíritu, no oye la voz del Espíritu. Entonces, por eso no puedo oír la voz del Espíritu, porque no ha nacido en el Espíritu, no ha nacido de nuevo. Entonces, puede ser esa condición. La segunda condición puede ser el que sí ya nació de nuevo, pero no quiere escuchar, no quiere obedecer. La Biblia dice: no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Dios dice: se endurece, bueno, mijo, vaya, estrellese si quiere. Pero está el tercer estado, y es aquella persona que oye, aquella persona que está atenta, aquella persona que dice: Señor, lo que tú quieras, lo que tú digas. Yo me acuerdo que mi esposa y yo nos llamábamos, cuando éramos amigos especiales, nos llamábamos: no hagan esto no lo van a hacer solteros, lo que voy a decir, no, tápense los oídos en este momento. Bien, gracias. No, están oyendo. Ok, lo que hacíamos, yo le contestaba el teléfono a ella cuando me llamaba. No se llamábamos, nos hablábamos. Y yo me acuerdo que a veces yo me quedaba dormido, pero es que me hacía el dormido. Ok, y entonces yo, sí, entonces, ya voy a colgarme, No, quédate ahí, solo para oír tu respiro profundo. Y yo decía, que supiera, aleluya. Bueno, la cuestión, mira, Dios mío, oiga, que ese anhelo de poder escuchar la voz de su amado, que dice: ya llegué, mi amor, ya llegaste, ya, ¿para qué llegaste? No, que ya llegué. Ese gozo, no esa alegría, vuelva. Y el Señor dice: si tiene oídos, que venga. ¿Y qué dice? Le haré vencedor. ¿Sabe? La Biblia dice en 1 Juan 5:4-5, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Usted es un vencedor por derecho natal. Diga conmigo: soy vencedor. En el nombre de Jesús, usted es vencedor. La iglesia de Éfeso, si usted ve la historia, algunas personas que han ido a Turquía cuentan que la verdad es ruinas hoy, es completamente ruinas. Es una iglesia que está acabada. Fue construida a la par de la mar y ahora está 7 millas fuera de la mar. Un fenómeno que no se explican, porque por lo general hay una erosión de la playa, no una extensión. Pero porque no escuchó la voz del Espíritu Santo. Una iglesia que no oye la voz del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Lo más importante es que la voz del Espíritu Santo fluya. Y yo sé que Dios ha traído personas de diferentes tradiciones en nuestra iglesia. Últimamente hay una influencia muy hermosa de hermanos que vienen de iglesias conservadoras. Pero escuchen, amado hermano, ábrase al mover del Espíritu Santo.
y permita que el Espíritu Santo oiga la voz de Dios, y usted verá cómo el río de Dios correrá en su vida y conocerá a Dios en dimensiones que nunca antes. ¿Tienes esa sed? ¿Tienes hambre? Yo también la tengo. Venga y únase y juntos busquemos a nuestro amado Rey. Vamos a leer lo que sucedió en la iglesia de Esmirna. ¿Okay? Pasamos entonces ahora de la iglesia de Éfeso y ahora saltamos a la iglesia de Esmirna. Bien, cuando los emperadores romanos y realmente Satanás se enteró que esta iglesia evangelizadora, apasionada por Dios, en fuego con el Espíritu Santo, estaba realmente evangelizando todos los confines y, como decía en el libro de Hechos, trastornando al mundo entero, entonces los emperadores empezaron a ver la iglesia como una amenaza a sus intereses políticos o geopolíticos. Entonces lo que hicieron es que a través de prácticamente casi anticristos personificados en la vida de Nerón y demás, de todos los demás emperadores, 10 en general, que se levantaron y crearon una persecución terrible a la iglesia. Y la iglesia de Esmirna entonces experimenta una persecución bien grande, terrible. Amado hermano, cuando yo leo la historia, yo soy un ávido lector y me gusta leer la historia. Yo quiero saber de dónde. ¿Cómo sabemos dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? Tenemos que saber nuestra historia. Y yo amo la historia, me deleito leyendo la historia de la iglesia. Y cuando uno lee, cuando todos estos emperadores empezaron a realmente perseguir la iglesia, una de las cosas que hacían era, por ejemplo, le ponían pieles de animales a los cristianos, y los perros salvajes venían y morían torturados. Algunos de ellos les ponían brea y luego los encendían, como hizo por lo general Nerón. También, ¿qué sucedía? Habían cristianos que eran llevados a los circos romanos y allí eran comidos por bestias. También eran cristianos que los llevaban a máquinas que los estiraban de cada uno de sus extremidades. Caballos alaban y eran desmembrados, crucificados boca abajo. Crucificados primero sus niños, luego la esposa y luego el esposo. Enterrados vivos mientras adoraban y cantaban al Señor. Todas esas cosas las tengo aquí. Y cada vez que a mí me toca hacer algo para Dios, yo recuerdo las cosas que Dios ha hecho en mi vida, y yo recuerdo la historia de la Iglesia Santa del Señor. Y ahora es tu turno. Ahora es tu turno. Por amor a Dios, si te toca hacer algo para Dios, hazlo con todo lo que tú puedas y con todas tus fuerzas, con todo lo que tengas, sangre, sudor, lágrimas. Sirve a Cristo con pasión. Es un privilegio. Esta iglesia fue perseguida. Esta iglesia fue despreciada. Una iglesia sufrida. Ahora, el Señor tiene una identificación a esta iglesia. ¿Cómo se identifica Cristo a esta iglesia? Apocalipsis 2, versículo 8 dice: esto dice el primero y el último, el que murió y el que volvió a vivir. Dios está diciendo: ustedes adoran a uno que tiene las llaves de la muerte. Él venció, y no importa si tienen que morir, no van a morir eternamente, porque Él tiene las llaves. Tienen y adoran a un Cristo vivo, no muerto. No es de madera, no es de yeso, está vivo, se levantó, resucitó. Adoran a un Cristo vivo, y no solamente eso, les dice el Señor: hay esperanza de resurrección. Vivo, vivo, estoy vivo, y un día ustedes resucitarán también conmigo. Es una esperanza. Ahora, aquí está el elogio que Cristo le hace a la iglesia de Esmirna. Dice: conozco tus sufrimientos. Apocalipsis 2, versículo 9. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Esto es tremendo. Es una iglesia que ha experimentado el sufrimiento. Y Dios dice: yo conozco el sufrimiento. Yo conozco lo que tú estás pasando. Y hay una gran diferencia cuando alguien conoce. Yo recuerdo que mi papá, mi padrastro, que el hombre con que yo crecí, que yo llamé mi papá,
Este hombre había emigrado, había sido despojado de todo en Cuba, había venido a Miami, en Miami le había ido mal, y había llegado a Honduras y luego a Panamá y a diferentes países donde vivimos en nuestra infancia. Y él siempre hablaba, y cada vez que hablaba de Cuba, cada vez que hablaba de lo que él pasó como preso político, cada vez que hablaba, y yo no entendía tanto su pasión, no entendía tanto la forma que él se expresaba, hasta que un día, antes de morir, él me regaló un libro llamado Contra Toda Esperanza, de Armando Valladares. Y cuando yo leí lo que pasaban los presos políticos en la isla de Los Pinos en Cuba, y cuando yo leí que los ponían en pozas llenas de estiércol hasta el cuello, y algunos se ahogaban del cansancio, y cuando dice Armando Valladares, yo llegué con mi fe cristiana un poco floja, pero mi fe se afirmó cuando escuchaba el sonido y el eco de los disparos, y escuchaba voces de cristianos desafiantes que decían mientras morían: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! No era el gobierno, no era una consigna comunista o capitalista, era un corazón enamorado del Señor. Uno entiende. El Señor dice: yo conozco donde tú has pasado, yo entiendo lo que tú has atravesado, yo entiendo. Yo conozco, y cuando yo le puedo decir a una persona que ha perdido un ser querido, y yo le dije: Dios tuvo un hijo, Dios lo perdió, Dios vio el sufrimiento de su hijo, Él entiende tu dolor. Cuando le digo a una madre en sala de emergencia, o cuando estoy consolando a alguien en un funeral, estas palabras toman vida. Porque Él es un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, porque Él mismo llevó en su cuerpo, aún dice la Biblia, nuestras enfermedades. Oh, por eso yo amo a mi Cristo Jesús. Yo amo a mi Señor. Él conoce tus obras. Él dice, Él conoce no solamente tus obras, Él conoce que tú eres pobre, pero dice: no eres pobre, eres rico. ¿Qué quiere decir? Dios le cambia la economía de las circunstancias de la vida. Dios nos da una forma de interpretar la vida y lo cambia los valores de creencias en nosotros, al punto que nosotros llamamos a lo que no es como que si fuese. ¿Por qué? Porque Dios dice: en el mundo tú eres pobre, pero para mí tú eres rico. Había una persecución. Ellos boicoteaban los negocios cristianos en los tiempos de Esmirna. Si era cristiano, no le compraban más, los negocios se iban a la pérdida. Entonces había una escasez tan grande, señores. Los pobres cristianos luchaban y tenían problemas financieros, por ende. Y el Señor dice: ¿sabes qué? Tú eres rico. El mundo dice que tú eres pobre, pero tú eres rico. Mire, alguien dijo que nosotros no podemos llevarnos nada de esta vida. ¿Lo ha escuchado? No, uno no se lleva nada de esta vida. Pero no es cierto. Jesús dijo: acumulad tesoros. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Sí se puede llevar algo. Usted se puede llevar tesoros. Usted puede invertir. Yo no sé cómo está su cuenta de Bank of America, pero yo sí sé que usted, si sirve a Dios, tiene una buena cuenta en Bank of Jerusalem. La pregunta es: ¿cómo están sus inversiones en el cielo? ¿Cómo está su cuenta en el cielo? ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué material ha enviado allá arriba? ¿Recuerda chiste gracioso que les conté hace mucho tiempo de un hombre que era diácono? Llegó a la iglesia, allá al cielo, y cuando Pedro le mostró todo lo que tenía de las mansiones, dijo: mira, esta mansión era del que barría la iglesia, y esta mansión era el que también servía las mesas en la iglesia. Y el diácono decía: oh, la que me va a tocar a mí, la que me va a tocar a mí. Y de pronto, aunque no es cierto esto obviamente, llega a una esquina allá por el Mar de Cristal, dobla a la derecha y le dice, y encuentra una choza. ¿Una choza? Le dice: sí, esta es tu casa. ¿Yo? ¿Cómo después? ¿Yo? ¿Una choza? Diácono de la iglesia Christ Fellowship en español. No, eso no puede ser. Le dijo: mire, le dijo el ángel o San Pedro, le dijo: mire, hicimos lo mejor que pudimos con los materiales que nos envió. Los primeros siglos de la iglesia fueron marcados por ser siglos donde había una gran pobreza. Sin embargo, había un gran poder.
la última iglesia, sobre todo la iglesia de la Odisea, será caracterizada por tener más recursos financieros, pero habrá debilidad espiritual. Y esto es una advertencia para nosotros. Segundo de Corintios 6, versículo 10 dice: como pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviésemos nada, pero lo poseemos todo. Qué hermosa verdad de la palabra del Señor. Era una iglesia de convicciones. Dice que muchos proclamaban ser judíos y no lo son, eran sinagogas de Satanás. Quiero que sepan, no es terminología mía, no toda iglesia que tiene un título de iglesia cristiana es una iglesia del Señor. La Biblia dice que hay algunos que son sinagogas de Satanás. Y usted dirá, pero está hablando de judíos. En realidad, cuando usted lee Romanos 2:29, habla de la circuncisión del corazón. Es cuando usted es cristiano. Entonces, algunos pretenden ser cristianos y no lo son. Y no es de extrañarse que luego, y más adelante veremos evidencia, personas de esta índole son los que más alevosía tendrán contra los cristianos, sobre todo en la etapa de la tribulación. Bien, ¿cuál es el consejo? Apocalipsis 2:10 reza: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. ¿Sabes qué? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosas palabras. No tengas miedo por lo que vas a pasar. El banco te mandó cartas de tu casa, no tengas miedo. El médico te llamó con reportes negativos, no tengas miedo. El estatus migratorio, la situación se está poniendo dura, no tengas miedo. No sé si pueda salvar mi matrimonio, no tengas miedo. No sé qué va a pasar con mi hijo una vez que deje casa, no tengas miedo. Es hora de confiar. Se cuenta en la historia que habían 2 jóvenes y una mujer que habían sido condenados por Nerón a morir como antorchas humanas. Estos jóvenes estaban con miedo y le dicen a la señora: mira, tú vas primero, ¿podrías hacernos un favor? Nosotros no sabemos si vamos a resistir esta prueba. ¿Podrías tú, cuando esto esté sucediendo, si tú por lo menos sientes la presencia de Dios, podrías tú levantar la mano? Y nosotros a la distancia vamos a ver cuando levantes ese dedo y esa mano. ¿Podrías hacerlo? Esta mujer fue llevada por sus torturadores, fue puesta en la estaca. Alguien encendió la hoguera. De lejos los chicos agarraban los barrotes y miraban a la distancia aquella mártir que estaba muriendo por el Señor. Empezaron a encender. Aquella mujer empezó a cantar. Y ya a lo último de su estado consciente, a lo lejos, los jóvenes miraban y ella lentamente levantó una mano con ese dedo índice, indicando que la presencia de Dios estaba. Pero cuando de pronto no solamente un dedo, levantó 2 dedos diciendo: hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria. Y no importa lo que vaya a pasar, no importa lo que vayas a enfrentar, Dios te ha dado la victoria. Te ha hecho un vencedor. ¿Cuál es el desafío a Esmirna? Versículo 11 del capítulo 2. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. ¿De qué se refiere esto, pastor? Mire, cuando una persona no tiene a Dios, la Biblia dice que está muerta. ¿Está muerta cómo? Está muerta espiritualmente. Y la segunda muerte, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14 dice: y la segunda muerte es el lago de fuego. Más claro, no canta un gallo. ¿Qué es el lago de fuego? Es cuando en el juicio final los que estaban en el infierno se gradúan y pasan al lago de fuego con azufre. Qué pena, pero así es. Y entonces esta es lo que se llama la segunda muerte. Pero ni usted ni yo, si conocemos a Jesús, vamos a experimentarlo, porque el Señor nos librará. Aleluya, qué buena promesa tenemos. La última iglesia que estudiaremos hoy es la iglesia de Pérgamo. Esto es interesante. Pérgamo es la capital prácticamente de la provincia de Asia. Ahora, ¿qué sucede en Pérgamo? En Pérgamo está ubicada un lugar de adoración a las principales deidades greco-romanas, dentro de ellas Dionisio, Zeus,
Antenas, dentro de ellas Asclépidos, algo así. Hay diferentes deidades y allí por eso le dice Satanás tiene su trono. De hecho había un trono de Zeus y allí Satanás ejercía algo tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Satanás se da cuenta que la persecución no pudo mermar la iglesia del Señor. Todo lo contrario, la iglesia del Señor creció como nunca en los tiempos de la persecución. Es increíble, pero la iglesia se mantiene más saludable, ¿sabe cuándo? Cuando hay persecución. Entonces Satanás se da cuenta de esta situación y ahora a Pérgamo salta de ser la iglesia perseguida a ser la iglesia del Estado. Y le voy a explicar. Resulta que había un hombre llamado Constantino que estaba peleando con Maximiano, otro que estaba queriendo reemplazar a Galerio, el cual en ese entonces era el emperador de Roma. Estos dos lucharon. En una noche Constantino tiene un sueño, ve una cruz y ya simpatizando con el evangelio, narra él, la historia dice eso, que la visión decía: con este símbolo ganarás. Bien, este hombre gana. Y él atribuye al cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el cristianismo se convierte en la religión oficial ¿de quién? Del Estado. Y los cristianos que estaban en las catacumbas ahora pasan a catedrales. Y los que estaban en las prisiones ahora pasan a los palacios. Y ahora los que estaban vestidos pobres ahora se les da ornamentos y vestidos reales. Y algo sucedió en el corazón de la iglesia, que empezó a pervertirse. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer una alianza con el Estado. ¿Y qué sucede entonces con esta iglesia? En el año 300 instauran la oración a los muertos. En el año 375 empiezan a adorar a ángeles y a santos. Cuentan la historia que como los templos que eran paganos ahora eran declarados cristianos. Es más, Constantino se denominó el defensor de la fe cristiana. No había tiempo a veces de remodelarlos y lo único que hacían es que cambiaban esas imágenes que eran completamente paganas y ponían nombres de apóstoles y nombres de demás. Y esto fue degenerándose hasta que en el año 375 se adoró ya a santos y a ángeles. En el 394 se instituye por primera vez lo que se llama la misa. En el 431 se empieza a adorar a María. En el 500 los sacerdotes comienzan a vestirse diferente a las personas normales y es el traje que hoy usted ve que es diferente. En el 593 se introduce la doctrina del purgatorio. En el 600 los servicios de adoración se llevan a cabo en latín y le pudiera decir muchísimo más. En el año 312, cuando supuestamente iba a ser la gran bendición, se tornó en la gran maldición. La iglesia se hizo más romana que cristiana. Y entonces la iglesia pervirtió su sentir santo por los privilegios que ofrecía el poder. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es verdad. Entonces, todo esto llevó a la iglesia a tener una sociedad no santa. Y de hecho, ¿qué sucede? La palabra Pérgamo significa elevación y matrimonio. Entonces la iglesia fue elevada y hubo un matrimonio no santo con el Estado. Y empezó a haber una corrupción normal. Y eso le pasa a iglesias evangélicas, eso le pasa. Entonces, por eso es bueno leer los escritos de antes de esto. De Clemente, de Horacio, de Eusebio, de tanta gente que usted cuando lee los escritos de gente grande, usted dirá, pero el pastor está leyendo personas que eran de la iglesia popular. No, esta gente al comienzo de todos estos años, del 100 al 312, eran pero genios del Señor. Estoy incluso adquiriendo nuevos comentarios de ellos, porque eran gente verdaderamente discípulos de los discípulos del Señor, una revelación increíble que tenían del Señor. Pero bien, lo que quiero decir es que se empezó a corromper la iglesia. Hay un elogio de todas formas, Dios hace un elogio y está en el versículo 13 del capítulo 2. ¿Lo lee conmigo? Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre y no renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera en los días de Antipas, una persona local, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Esto es tremendo. Él dice, sé dónde vives, Satanás tiene su trono. Hay lugares, amados hermanos, usted no sé si ha viajado, y uno viaja a veces a lugares donde uno siente una mayor opresión.
Y en esos lugares Satanás tiene centros de operación, cuarteles demoníacos. Hay lugares donde hay mayor criminalidad, por ejemplo, o prostitución o algún tipo de ocultismo. Tantos lugares que he visitado, le puedo decir qué impacto he tenido. Y hay lugares que están más cargados. Y el Señor está diciendo en Pérgamo, esta sociedad que está representando es completamente el trono no de Dios, el trono del enemigo. De hecho va a ver más adelante que dice Dios que pelea contra ella. Es tremendo. Entonces, no solamente que Dios conoce dónde está el trono del enemigo, también dice que, sin embargo, un halago ha sido fiel a mi nombre. Y algo muy interesante que en el concilio de Nicea, en el año 325, perdón que estoy dando tantos datos, pero hubo una tendencia muy mala llamada los arianos. Básicamente los arianos niegan que Jesús es Dios. De allí descienden los testigos de Jehová y otras religiones actuales. Entonces, en el concilio de Nicea, algo bueno que hizo la iglesia en ese tiempo, a pesar de que se corrompió, muy bueno, muy encomendable, fue que en el concilio de Nicea declararon que Jesucristo es Dios y los arianos fueron destituidos de la iglesia y se declaró Jesús sí es una deidad, es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Por eso dice, a pesar de todo no negaste mi nombre. Y hay algo que por lo menos se rescata, y era que estaban por lo menos correctos en cuanto a que Jesús es Dios. ¿Cuál es el consejo de Jesús? Y con eso terminamos. El consejo es, versículo 16, por lo tanto arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Tremendo, arrepiéntase. Ahora, ¿cuál es el desafío? Apocalipsis 17. El que salga vencedor, le daré, dice el Señor, del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Esto es tremendo. Básicamente, el Señor está diciendo que hay una espada que sale de su boca. ¿Recuerda? El Señor está diciendo que hay un maná escondido. Usted recuerda lo que la palabra maná significa, algo único de Dios, pero ¿qué representaba el maná? El maná representa la palabra del Señor, la comida espiritual nuestra, lo que nos sustenta. El pueblo de Israel todos los días tenía que ir a recoger el maná. Y por eso dice que es un maná escondido. La Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras. ¿Cuál es entonces la prescripción, la solución, la receta de Dios para los problemas de todas las iglesias? ¿Cuál es? Vuelvan a la palabra del Señor. La Biblia dice, séquese la hierba. La Biblia dice en otra ocasión que el hombre es como la hierba. Mire, déjeme decirle, la palabra del hombre se seca. Se seca. Aunque te hablen de vida positiva, aunque te hablen del éxito, aunque te tiren unos cuantos textos bíblicos, pero no está siendo netamente la palabra del Señor. Y te voy a decir algo, la palabra del hombre se seca, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanecerá. Construye tu vida sobre la palabra de Dios y no dejarás manipular tu vida por nadie, por ningún nicolaíta, por ningún malvado, por ningún perverso. ¿Sabes por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios. Iglesia, vuelve a la palabra. Aquí está tu vida, vuelve a la palabra. Yo le doy gloria y le doy gracias al Señor. Lea la palabra, porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Aleluya. Es el maná que hay que buscar. Es el maná. Y luego dice, te daré una piedrecita blanca. En los tiempos de antes, las cortes, cuando alguien era culpable, tiraba una piedra oscura. Pero cuando un juez declaraba a alguien inocente, tiraba una piedra blanca. Una piedra blanca. Eso es absuelto. Eso es libre de falta. Eso es perdón de pecados. La palabra del Señor dice que nosotros hemos sido perdonados. Y aunque nuestros pecados sean negros como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, como la lana. Dios es el que da el perdón. Dios es el que lo hace a uno correcto. Yo no puedo por mi propia cuenta. Y hoy yo puedo conocer a ese Salvador. Se cuenta de un muchacho
que cuando era niño, los caballos iban corriendo y el carruaje donde él iba estaba a punto de ir a un precipicio. Hubo un hombre que lo salvó. Pasó el tiempo y ese muchacho creció y se convirtió en un maleante, en un criminal. Un día lo llevaron a una corte y cuando estaba a punto de ser juzgado, reconoció que el juez había sido el hombre que lo había rescatado cuando era un niño. Y el juez le dijo: te amo, pero antes fui tu salvador. Hoy tengo que ser tu juez. Mi amigo, todavía hay tiempo para que Jesús sea su salvador. Todavía hay tiempo. En el futuro, como veremos más adelante en Apocalipsis, Él se convierte en ese juez. Pero todavía hay tiempo. Él le dará una piedrecita blanca. Puestos de pie, por favor. El símbolo de esa piedrecita blanca es la justicia que tenemos en Jesucristo. Si en esta noche hubiese una persona que nos visita y todavía tú no estás seguro que vas a ir al cielo, todavía tú no estás o no has hecho las paces con Dios, si tú quieres a Jesús en tu corazón, si tú quieres a Cristo aquí en tu corazón, si tú quieres estar en paz con Dios, yo te pido que tú hagas conmigo esta oración. Mi amigo, mi amiga, ahí donde estás, escucha. Esta oración es la más importante de tu vida. Tu vida cambiará. Haz esta oración. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedirle perdón a Dios por tus faltas, tus errores, tus pecados. Vas a pedir que Él te lave con su sangre preciosa, que Él te limpie, que Él te salve y que tu nombre sea escrito en un libro llamado el libro de la vida, el libro de los que son salvos. ¿Quieres entregarle tu vida hoy a tu Salvador? Yo voy a hacer esta oración. Repítela de todo corazón allí donde estás. Di estas palabras: Señor Jesús, me entrego a ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Vuelvo esta noche a ti. Te entrego mi corazón, te entrego mis sueños, te entrego mi destino. Te declaro como Señor de mi vida, como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por darme tu paz y por amarme incondicionalmente. Soy tuyo, Jesús, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.